Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un Evangelio que transforma vidas. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leemos hoy una vez más en Romanos 1, 4, 5, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo es muy enfático en decir que el Evangelio de Cristo no produce un afecto superficial o parcial en la vida de aquellos que lo reciben por la fe, sino que su efecto es profundo y radical, afectando todo en la persona. Pero en vez de decirlo con esas palabras, lo cual pondría el foco en nosotros y no en el Señor Jesucristo, lo que el apóstol hace es usar las palabras, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. El Evangelio de Cristo impacta vidas individuales, no es una filosofía o una teoría interesante y novedosa. Tampoco es un estilo de vida que nos inspira a ser mejores personas. El Evangelio no es un libro de autoayuda que nos motiva a elevarnos por sobre nosotros mismos y ser una mejor versión de nosotros como personas. No, en absoluto. El Evangelio es algo por sobre todo eso, porque son buenas nuevas que transforman vidas. Sin embargo, aunque el Evangelio impacta en vidas individuales, no pone el foco en el individuo, sino en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Lo curioso de todas las filosofías humanas es que ponen el foco en el hombre, sin lograr mayores resultados que una mejora superficial, como el yoga, por ejemplo. Usted aprenderá a respirar mejor, si es que eso puede ser considerado algún tipo de mejora. Pero el Evangelio pone el foco en Cristo y en cómo Él puede hacer cambios cruciales y profundos en su vida, comenzando desde un plano espiritual y eterno. Cristo te librará de los fuegos del infierno y te trasladará a la gloria eterna, hasta los aspectos trascendentes de esta vida terrenal, como así también los más simples de su vida cotidiana. El Evangelio, una vez que usted lo ha creído y recibido, produce cambios profundos, no superficiales. No mejora vidas, las transforma de pies a cabeza, y logra hacer esto porque le concede al hombre la capacidad sobrenatural de hacer algo que ninguno de nosotros puede hacer por sí mismo: obedecer a Dios, amar su voluntad y poner la voluntad de Dios por sobre nuestra propia voluntad. Nos concede la gracia de morir a nosotros mismos para que sea Cristo quien crezca en nosotros. Ningún hombre o mujer puede hacer esto si el Señor no le concede por medio de su Espíritu el deseo y el poder de hacer su voluntad, como el mismo Pablo escribió en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Evangelio le dio a Pablo y a la iglesia la gracia y el apostolado, y una razón por la cual esos dos regalos fueron dados fue para producir obediencia a la fe. Clark dijo lo siguiente al respecto: sin la gracia, favor y la ayuda peculiar de Dios, él no podría haber sido un apóstol. A lo cual nosotros podemos agregar que sin la gracia del Señor no podríamos haber alcanzado el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, ni ninguna de las benditas misericordias que hemos recibido de pura gracia. Bendita gracia del Señor para con nosotros los pecadores. ¿El Evangelio de la gracia de Dios en Cristo ha impactado su vida? ¿O usted tiene una cierta fe en Dios, una cierta creencia en Dios, pero que no va más allá de lo que usted mismo o misma cree acerca de Dios, o que no va más allá de lo que le han enseñado sus padres o sus mentores en lo espiritual? ¿Tiene usted una cierta fe o creencia, pero eso que usted cree no ha impactado su vida, sino que solo ha producido ciertos cambios superficiales? ¿Acaso un mensaje que proviene de Dios no debería producir un cambio total y profundo en el alma humana? ¿No deberíamos ciertamente considerar si el mensaje que hemos creído es el mensaje que en verdad proviene del Dios vivo y verdadero? El Evangelio en verdad es uno, y no muchos. Lo que ocurre es que hay algunos hombres que procuran pervertir el Evangelio de Cristo
y crean diferentes evangelios que parecen provenir de Dios, como dijo Pablo a los Gálatas en 1:7 de su carta a ellos. Pero estos evangelios adulterados no provienen de Dios de ninguna manera, sino que provienen del corazón de estos hombres perversos. Para meditar el evangelio, mensaje que usted cree y por el cual vive, ¿pone su foco en usted o pone el foco en Cristo? ¿Es un mensaje que produce un cambio total y radical en su vida o es un mensaje que produce un cambio superficial? ¿Es un mensaje por el cual usted da gloria a Dios o es un mensaje por el cual la gloria es toda del hombre? ¿Es un mensaje por el cual usted se esfuerza en sus propias fuerzas humanas o es un mensaje por el cual usted cree y es el Señor quien produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.